Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué significa pongo delante de ti la vida y la muerte? En Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dios pone la vida y la muerte ante su pueblo. Israel, en los límites de la tierra prometida, era donde estaban surgiendo las amenazas enemigas. Como ya sabes, Israel siempre ha tenido enemigos y siempre los tendrá. Como todo el mundo, los hijos de Israel tenían una opción. Podían obedecer a Dios o desobedecerlo. Una elección conduciría a la vida y la otra elección conduciría a la muerte. Deuteronomio es el discurso de despedida de Moisés al pueblo de Israel al final de su vida. El pueblo había estado vagando por el desierto durante aproximadamente 40 años, hasta que murió la generación de israelitas incrédulos que se habían negado a entrar en la tierra. Esto lo puedes leer en el libro de Números capítulo 14. Los únicos que sobrevivieron tenían menos de 20 años en el momento de la negativa de Israel. Y hay muchos otros israelitas que nacieron durante los años siguientes, por lo que no habían presenciado personalmente las plagas en Egipto, no habían presenciado la división del Mar Rojo o la exhibición espectacular del poder y la gloria de Dios en los diferentes milagros, en las diferentes señales de Dios. Moisés les recuerda estas cosas y lo que Dios espera de ellos. En Deuteronomio capítulo 28, Moisés describe las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. En los capítulos 29 y 30, Moisés advierte además al pueblo sobre lo que va a suceder si abandonan su pacto con el Señor, pero también promete que cuando lo hagan podrán ser perdonados si regresan a Él. ¿Cómo? Arrepentidos. En Deuteronomio capítulo 30, Moisés promete que cuando se arrepientan, mira lo que dice el versículo, pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. Ojo a estas palabras, en el fruto de tu vientre. Hay muchas mujeres que quedan embarazadas y a lo mejor el fruto de su vientre no es como ellas esperaban. A lo mejor el fruto de su vientre nace enfermo. A lo mejor el fruto de su vientre nace con incapacidad física, psicológica. Aquí este pasaje de Deuteronomio está hablando de mujeres que quedan embarazadas y por desobedecer a Dios es posible que el fruto de ese embarazo esté enfermo, esté dañado. Todo lo contrario puede pasar si obedecemos a Dios. No decimos con esto que puedan hacer de una mujer a lo mejor un niño o una niña con enfermedad. Pero para que veas que aquí ya está hablando de las consecuencias de obedecer a Dios. Habla de las consecuencias de apartarnos de Él. Luego nos extrañamos por qué vienen las situaciones difíciles a nuestra vida. Luego nos extrañamos por qué familiares caen enfermos. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar tus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. Moisés llama a renovar el pacto y se insta a una decisión. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Resumiendo, apartados de Dios estamos muertos. Suena duro, pero es una realidad. Junto a Él tenemos vida. Moisés aquí llama al pueblo a renovar el pacto y a comprometerse personalmente a seguir al Señor. Es en ese contexto que él dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está en el otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartara y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que, de cierto, pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 18. Dios puso ante su pueblo una elección. Pongo delante de ti la vida y la muerte. En pocas palabras, si Israel obedece y sigue al Señor, tendrá vida, tendrá bendición. Si lo desobedecen y lo abandonan, van a experimentar muerte, destrucción. Dios pone ante nosotros hoy también una elección, vida o muerte. Según las condiciones de la antigua alianza, vamos a ver las consecuencias de la muerte y la destrucción en el resto del Antiguo Testamento. Aunque los términos del Antiguo Pacto fueron específicamente para Israel en la tierra prometida y no se aplican quizás a toda la humanidad hoy en día, la elección sigue siendo la misma. Dios todavía está poniendo la vida y la muerte delante de nosotros. Y hoy en día también debemos meditar en estas palabras. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los que aceptan a Cristo por fe experimentarán la vida, la bendición eterna, mientras que los que lo rechazan van a experimentar muerte, destrucción eterna. Hay una elección clara con consecuencias eternas. Recuerda que se nos ha dicho, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Eso es lo que nos toca decidir a nosotros. Escoge pues la vida. ¿Qué significa escoge pues la vida? Según Deuteronomio capítulo 30, verso 19. En este pasaje, como estábamos leyendo, encontramos una de las comunicaciones más directas de las Escrituras con respecto a las decisiones que tomamos y a la voluntad de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, porque Él es vida para ti. Cuando Moisés se estaba acercando al final de su ministerio, aconseja al pueblo de Dios diciendo, escoge pues la vida. Es decir, elige la vida. Elige al Señor. Él describe la manera de hacer esto, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Moisés repasa los términos de este pacto y explica al pueblo de Israel que caminar en una relación de pacto con Dios significa tomar una decisión radical
de comprometerse completamente con el Señor y sus caminos. Elegir al Señor es elegir la vida. Por lo tanto, se nos dice, escoge pues la vida. Hombre o mujer que estás escuchando esta reflexión, escoge pues la vida. Elegimos la vida eligiendo al Señor. Elegir la vida indica que las personas tienen una elección, una decisión que tomar. Elegimos la vida eligiendo a Dios. Cuando respondemos al Señor con fe, con amor, con obediencia, entonces recibimos la vida eterna. Bajo el antiguo pacto, Israel recibió vida abundante con toda la bondad y con todas las bendiciones físicas de Dios. Esto lo puedes leer, Deuteronomio capítulo 11, verso 26. También en el capítulo 30, versículos del 2 al 10. El salmista David habla en el capítulo 21, versículos del 4 al 6. Bajo el nuevo pacto, aquí entramos tú y yo, hemos hablado del antiguo pacto, bajo el nuevo pacto, tú y yo como seguidores de Cristo recibimos vida abundante. Te invito a que leas el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10 o Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Elegimos la vida cuando elegimos al Señor. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, versículo 25. Elegimos la vida cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos dedicamos a seguirlo. Él se convierte en nuestra vida, como dice Colosenses capítulo 3, verso 4. El Señor da a sus discípulos, a sus seguidores, una vida rica, satisfactoria. Nuestra obediencia a Dios trae vida ahora en toda su plenitud, así como también vida eterna. El problema es que la desobediencia, si escogemos esta opción, resulta en la mayor maldición de todas. Trae muerte, trae destrucción ahora y para siempre. Escoge pues la vida. Debemos elegir el camino del Señor por encima del propio. La vida que Dios nos está ofreciendo, la vida que Israel debía elegir, se vivía en adoración a Dios, en pureza, en justicia, en equidad hacia los débiles, a los pobres. A través de la obediencia a todas las instrucciones que Moisés había establecido, elegir la vida era elegir el camino del Señor por encima del propio. Cualquier otra elección iba a conducir a la tragedia y a la muerte. ¿Y esto le pasó a quién? A Lot. Se separó de Abraham. ¿Por qué? Porque las dos tribus, las dos familias, habían crecido tanto en rebaño, en personas que chocaban. Había discusiones entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Que no nos pase esto a nosotros. De que lleguemos a una conclusión final de separarnos de los caminos del Señor. Lot se separó de Abraham, de su cobertura, y perdió muchas bendiciones. Empezó bien, lejos de Sodoma y Gomorra, pero a medida que iban pasando los años, Lot iba poniendo las tiendas cerquita de estas dos ciudades. A lo mejor a ti te ha pasado esto. Te has apartado del ministerio, te has apartado de la iglesia. Has empezado muy bien, pero de repente has empezado a poner tus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra, cerca de Egipto, que simboliza el mundo. Cuando Lot se separa de Abraham, llega la escasez, llega la pobreza, llega la muerte, la tragedia a su familia. Y vemos cómo acaba la cosa. Vemos que su esposa se convierte en estatua de sal porque vio que Sodoma y Gomorra se estaba destruyendo. El Señor llevó juicio a esas dos ciudades y ella, como tenía el corazón en Sodoma, miró hacia atrás. Esto le pasó también al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón del pueblo. Con lo bien que estábamos comiendo cebollas y puerros, con lo bien que estábamos, allí como esclavos. ¿Cómo puedes estar bien en un lugar donde eres esclavo? ¿Cómo puedes estar bien en un lugar donde te marcan la espalda con látigos? Pues el pueblo de Israel prefería estar ahí en Egipto.
que estar en el desierto. El llamado de Moisés al pueblo y a ti y a mí es: escoge pues la vida. Hoy Moisés nos está aconsejando: escoge pues la vida. El llamado de Moisés es a elegir la vida. Y no se trataba solo de obedecer los mandamientos, las reglas. Era un llamado al corazón. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, que lo sirvas. Jesús también emitió este mismo llamado como el primer y más grande mandamiento. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Mateo capítulo 22, verso 37 y 38. Escoge pues la vida. Amar al Señor es el primer paso para elegir la vida. Amar al Señor es el primer paso para elegir la vida. Y te lo volvería a decir otra vez. Cuando amamos al Señor, deseamos conocerlo íntimamente. Oímos su voz y la seguimos. Hay una característica de la relación entre un pastor y su rebaño, y es que las ovejas siempre reconocen la voz de su pastor. A medida que conocemos al Señor íntimamente, nos damos cuenta que Él es nuestro gran pastor. Siempre que tengamos la tentación de desviarnos a la derecha o a la izquierda, nuestro pastor está allí diciéndonos: este es el camino correcto, este es el camino a seguir. Obedeceremos y seguiremos la voz del Señor porque lo conocemos y porque confiamos en Él. Elegimos la vida cuando elegimos a Dios. Dios es el dador de la vida. Dios es el sustentador de la vida. La Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en los humanos. Génesis capítulo 2, verso 7. Nuestras vidas son un regalo de Dios. Nuestro objetivo más alto debe ser vivir para Dios. Escoge pues la vida. Deja los deseos egoístas. Vive para Cristo. Jesús dijo: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 10, verso 39. Elegimos la vida dejando de lado los deseos egoístas, dejando nuestro yo de lado. Elegimos la vida para vivir con Él, con Jesús. Entonces podemos decir como el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.